Quiero presentarles el mensaje en esta mañana basado en un pasaje de la Biblia que para mí resulta muy inspirador. Toda la vida me ha impactado muchísimo y vuelvo constantemente a él, y tiene que ver con la Semana Santa, que ya la tendremos cercamente. Y me refiero al pasaje cuando el Señor Jesucristo llega a Getsemaní. Así que les invito a buscar en vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, los versículos del 36 hasta el 46. Mateo, capítulo 26, desde el versículo 36 en adelante. Dice la palabra. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en esta mañana podemos estar reunidos, hermanos. Vivimos tan lejos, pero tú permites por estas posibilidades que tenemos ahora de estar juntos y de compartir leyendo tu palabra y escuchando hablar acerca de tus enseñanzas. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que estamos reunidos en esta mañana. Gracias por la vida del pastor Lemuel. Gracias por la relación que nos ha unido durante tantos años y gracias por esta experiencia de poder predicarle desde aquí, desde La Habana, a los amados hermanos de la Piego de Montevideo. Te pedimos que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones en esta mañana y que podamos interpretar sus enseñanzas para bendición de nuestras vidas. En medio de esta situación tan difícil que todos estamos viviendo desde principios del año pasado. En el nombre del Señor Jesús te lo imploramos. Amén. Bien, hermanos, pues este pasaje toda la vida ha sido muy impresionante para mí. Yo cada vez que puedo lo vuelvo a leer y me parece que es uno de los pasajes más profundos de la Biblia, que tiene enseñanzas más tremendas para nosotros y específicamente en este tiempo que estamos afrontando una situación tan difícil en nuestras vidas, tan inesperada, que ha cancelado tantos planes y tantos proyectos y a veces afectado también el ministerio en cada una de nuestras iglesias. Déjenme decirles que siempre me había impresionado el pasaje, pero tuve el año antes pasado ya, una experiencia de ir hay un teatro en Estados Unidos, y si les recomiendo si alguno de ustedes va a Estados Unidos y tiene esa posibilidad. Hay un teatro en Pensilvania, aunque creo que hay 3 en todo el país, que es un teatro enorme, que tiene más de 5,000 butacas para personas y está, creo que, administrado por menonitas. Y ese teatro, pues, es un teatro cristiano que se dedica a dar obras bíblicas nada más. El teatro se llama en inglés Sound and Sight, o sea, sonido y vista. Y es una cosa fabulosa. Nosotros hemos estado varias veces allí porque los hermanos de la iglesia donde hemos ido a predicar mucho en New Jersey nos llevan a ver obras cristianas allí. Vimos una obra acerca de José, otra de Moisés, otra de Ruth.
Y entonces el año pasado nos invitaron a ver una obra que tenía mucha propaganda, que la habían tenido que repetir muchísimo en ese teatro, y era una obra acerca de Jesús, directamente la vida de Jesús. Yo había pasado momentos tremendos, muy impresionantes en aquel teatro viendo obras, pero esta obra de Jesús fue para mí la cosa mayor, más impresionante que había visto en mi vida. Este teatro que les digo que es enorme, que tiene más de 5.000 butacas, yo creo, que se llena completamente y que a veces en el día tienen 5 y 6 funciones durante el tiempo que están de temporada. Es un teatro que la pantalla que tiene, o sea, el escenario rodea la plataforma rodea el auditorio, de tal manera que cuando tú estás viendo aquello, tú estás como en el centro de todo, y lo mismo puedes tener escenas a tu derecha o a tu izquierda o en el frente. Y así presentaron la vida de Jesús. Hubo muchos pasajes impresionantes en esa historia, pero el que a mí me impresionó más de todo fue este pasaje de Jesús en el Getsemaní. Siempre había sabido que había sido, y usted lo lee y se da cuenta que es un momento en el cual Jesús pasó un momento terrible de angustia. Pero como lo representaron en aquel teatro, fue una cosa que nunca en mi vida yo podré olvidar. Porque uno se imagina así, el Señor estaba angustiado, el Señor pidió a los discípulos que vinieran y estuvieran cerca y que oraran y que estuvieran con Él, pero ellos se durmieron. Y lo que presentaron allí de Jesús angustiado, clamando al Padre y clamando grandemente y sufriendo, fue para mí impactante en aquel momento, porque lo hicieron de una manera tremenda. El Señor ahí orando, clamando al Señor, y de pronto van levantando la cruz por otro lado, y al final el Señor termina cantando el Padre Nuestro, diciendo que se haga su... Fue una forma inmensa, pero me hizo sentir la profundidad del sentimiento de Jesucristo en ese momento. Porque uno piensa, bueno, se entristeció. No, la Biblia dice se angustió en gran manera. Y él mismo le dice a los discípulos en el pasaje que su alma estaba triste hasta la muerte. Y fue tanto el sufrimiento que Dios mandó un ángel y sudó sangre y mandó un ángel para consolarlo. Este pasaje para mí tiene lecciones tremendas que cada vez que yo vuelvo a ella, y pienso que en este momento en que estamos pasando situaciones tan difíciles, que a veces tenemos temores, a veces hay personas amadas que enferman o que fallecen. Nosotros hemos tenido cristianos que amamos mucho que han muerto en el país con COVID y que todavía no se ve que pronto se pueda terminar. Son situaciones en las cuales nos afligimos, y me parece que ver cómo el Señor reacciona cuando enfrenta su mayor momento de aflicción y cómo trata a las personas que tiene a su alrededor, nos puede ayudar a nosotros cómo comportarnos y cómo reaccionar en un momento como este. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es que Jesús, en su momento de dificultad, buscó el apoyo de los más cercanos. Esta experiencia de distanciamiento social o distanciamiento físico ha sido muy difícil para todos nosotros. Como cristianos nos reunimos constantemente, necesitamos estar en contacto con aquellas personas que amamos para adorar juntos al Señor. Y de pronto nos hemos visto en la experiencia en que en muchos lugares las iglesias, los templos han tenido que estar cerrados. No todos los templos, no en todos los lugares, pero en muchos lugares. En Cuba durante mucho tiempo no fue así. Muchos templos pudieron reunirse, hubo lugares donde hasta hace poco tuvieron reuniones. En estos momentos nadie se puede reunir. ¿Cómo el Señor hizo en su momento difícil para sentirse acompañado? Bueno, él escogió, nos dice el pasaje que él escogió la compañía de 3 de ellos y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad con ellos. A mí lo que me llama la atención es los 3 que escogió, eran los más cercanos, pero los 3 que escogió tenían tremendas características. No era gente perfecta y el Señor lo sabía mejor que nadie. Él sabía que Pedro lo iba a defraudar, lo iba a negar. Él había escuchado poco antes a Jacobo y a Juan estar hablando de quién sería el mayor en el reino de los cielos, cuando ya él iba a enfrentar la muerte. No eran gente perfecta.
No eran gente que pudiéramos decir, podían confiar completamente en ellos. Pedro lo iba a negar dentro de unas horas. Sin embargo, Jesús les dijo, vengan aparte y oren por mí. A veces a nosotros nos cuesta trabajo contarles nuestros problemas, nuestras intimidades, nuestros dolores profundos. A alguna gente, incluso a los hermanos, nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Porque a veces pensamos que, no sé, pueden hablarlo, no son gente perfecta, y a veces creemos que a veces nos sentimos más solos porque no somos capaces de abrir nuestro corazón completamente a gente a nuestro alrededor porque conocemos los defectos de ellos. Jesús conocía bien a Jacobo, a Juan y a Pedro. Los conocía a la perfección. Sin embargo, le dijo, estoy triste, estoy desesperado, hasta la muerte estoy triste, necesito que me acompañen, necesito que oren conmigo, necesito sentirlos cerca porque necesito la compañía de ustedes. Y en este tiempo en el que nosotros vivimos, bueno, no podemos visitarnos, no podemos a veces reunirnos, pero sí podemos llamarnos por teléfono, podemos hablarnos, podemos vernos de esta manera. Y tenemos que buscar la compañía. A mí me llegó la cuenta de teléfono en este modo tan altísima, porque es que he llamado a muchísima gente. Y uno lo necesita. Es necesario. Y no existe la persona perfecta a la que yo pueda pedir que me acompañe en un momento de dificultad. No existe. Si voy a pedir a alguien, si voy a abrirme con alguien, siempre va a ser una persona imperfecta. Tenemos que confiar en nuestros hermanos, aunque no sean perfectos. Aunque a veces les sepamos que hay aspectos en su vida que no están como Dios quiere que estén. No podemos confiar en otros porque no son suficientemente espirituales o porque queremos mantener una imagen falsa sobre nosotros mismos. No podemos confiar a veces en los demás para decirles que estamos desesperados. No sé, yo no sé en Uruguay, ¿no? Pero hace rato que yo veo entre algunos cristianos la cosa de que ellos siempre están en victoria, ellos siempre están bien, ellos siempre están completos. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. Y hay hermanos que yo conozco y yo parece que nunca están sufriendo, parece que nunca se preocupan, parece que nunca están atribulados, parece que nunca están faltos de fe, parece que nunca están tristes. Y hay momentos que hay que estar tristes. Y yo no peco cuando le digo a una persona, estoy desesperado, ora por mí. Estoy angustiado, ora por mí. Estoy triste, ora por mí. Necesitamos hacer eso. Estoy que no puedo más con esta situación, que no puedo salir y que me permite, nosotros, por ejemplo, no sé ustedes, nosotros más nunca hemos abrazado, ni besado, ni tocado a nuestros nietos, porque vienen de la calle. Porque tienen que venir a la casa. Entonces uno quiere hacerlo, pero desde lejos a veces nos atrevemos a un toque, pero ese abrazo fuerte que en un ambiente en que hay una epidemia en nuestro barrio, en nuestro municipio, todos los días aparecen 40, 50 casos nuevos. Entonces, si vas a la calle, si vas a la tienda, si tienes que comprar algo, si sales, para entrar a veces en la casa donde vive nuestro hijo, hay una multitud haciendo una línea para comprar pan en la panadería que hay mismo, y hay que atravesar esa multitud, te estás exponiendo. Entonces uno ni siquiera puede tocar a las personas. Es una experiencia triste. Pero Dios quiera que seamos capaces de poder abrir nuestro corazón cuando tenemos tristeza, cuando tenemos angustia, porque el Señor lo hizo. Él no tuvo pena decirle a los discípulos que orasen porque su alma estaba triste hasta la muerte. Todos tenemos momentos de debilidad. Todos pasamos momentos de tristeza. Todos nos sentimos agobiados. Todos, en los salmos podemos encontrar esas expresiones, pero a veces nosotros ahora con estas situaciones queremos como que dar la imagen de que todo está en control, todo está bien. Y a veces lo que tenemos que decir a la gente, como Jesucristo hizo, vengan, acérquense, por favor, oren por mí. Oren por mí porque estoy triste, porque estoy angustiado, porque estoy dudando, porque tengo miedo, porque no sé lo que va a ocurrir. No creo que tenemos que aparentar siempre estar felices, porque hay momentos, el Señor lo dijo, en el mundo
tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La segunda lección que yo veo en este pasaje, o sea, la primera es que Jesús fue capaz de confiar y abrir su alma a personas que no eran perfectas y que él les conocía defectos y que sabía que incluso en determinado momento no iban a ser de todo fieles, pero Jesús no escondió la realidad de sus sentimientos, de lo que estaba pasando y lo que estaba sufriendo. La segunda lección que yo veo en este pasaje es que debemos hablar a Dios con absoluta sinceridad. Porque el Señor le dijo, el Señor cuando oró con el Padre le dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, dice Mateo, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea que a veces creo que incluso no somos del todo sinceros ni hasta con Dios. Nos parece que decirle a Dios que estoy desesperado es pecado. Y Jesús no tuvo temor a hablar con el Padre y decirle que él se sentía, no solamente compartió sus sentimientos con sus discípulos, sino ya cuando fue a orar, habla completamente de manera sincera con el Padre. A veces queremos presentarnos delante de Dios como el cristiano súper victorioso que tiene todo bajo control, y a veces no somos sinceros ni con el Señor. Como dice el versículo el Salmo 142, los versículos del 1 al 3, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él derramaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, dice el Salmo 142, tú, diciéndole a Dios, tú conociste mi senda. Lo que quiero enseñar con este pasaje es que no solamente debemos compartir con nuestros hermanos nuestras aflicciones, nuestros temores, nuestros sentimientos para que oren por nosotros, los problemas que tenemos, sino que también tenemos que ser absolutamente sinceros con Dios. Cuando nos falta la fe, cuando estamos preocupados, cuando nos parece que los problemas no van a resolver, cuando a veces nos parece que Dios está lejos y no está cerca de nosotros. Tenemos que aprender, como Jesucristo, a hablar con el Señor. No debemos temer decir al Señor nuestras frustraciones, nuestros temores, nuestra confusión, nuestra poca visión o el terror que a veces nos provocan algunas situaciones. ¿Saben por qué no podemos tener temor de decirle a Dios confiadamente todo lo que sentimos? Porque Él lo sabe antes que lo digamos. Y entonces si yo estoy muriéndome de miedo, pero yo estoy diciéndole al Señor que tengo fe o que estoy afrontando, mejor le digo, Señor, tengo miedo, ayúdame, dame la fe que necesito para enfrentar esto. Creo que estas dos lecciones son importantes en este pasaje. Tenemos que ser sinceros con nuestros hermanos en la forma en que nos sentimos cuando estamos atribulados, y tenemos también que ser sinceros con el Señor. Recuerdo una vez siendo muy joven en mi ministerio que una hermana de nuestra iglesia se levantó por la mañana y abrió la puerta de su casa y cuando abrió la puerta se encontró que su esposo se había ahorcado en una mata en el patio de su casa. A mí me avisaron inmediatamente y yo fui para allá, y cuando llegué para allá me encontré a otra miembro de la iglesia que había llegado primero y que estaba sentada al lado de la hermana en la sala y le decía de esta manera: no llores porque no es cristiano, tienes que dar buen testimonio ahora, no puedes ser, no llores, sé fuerte, sé fuerte. Y yo le dije: hermana, déjala que llore, déjala que suspire, déjala que, ¿cómo no va a llorar? Si Jesús lloró a la tumba de Lázaro, Jesús lloró a las puertas de Jerusalén cuando vio que la ciudad podía ser destruida por no haberle recibido a él. ¿Por qué no mostrar nuestros sentimientos a los hermanos cuando nos sentimos tristes o nos sentimos sufriendo o pensamos que tenemos grandes dificultades? ¿Y por qué no decirle al Señor completamente cómo nos sentimos? Jesucristo lo hizo. Mi alma está muy triste. Y se atrevió a decir: si es posible, quita de mí esta copa.
Jesús sabía que no podía ser, pero le expresó al Señor, si es posible, quita de mí esta copa. Claro, él terminó diciendo esas palabras hermosas que al final tú y yo siempre vamos a tener que repetir, que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para mí la tercera lección de este pasaje es que debemos tratar con amor y misericordia a los hermanos cuando nos defraudan. O sea, no solo ser sinceros y dejarle conocer nuestras debilidades cuando las tenemos y nuestros temores cuando los tenemos. No solo ser sinceros completamente con Dios, sino que también debemos que ser compasivos con nuestros hermanos cuando nos defraudan. Miren qué tremenda cosa pasó en este pasaje. Pasó lo increíble. Cuando uno comienza a leer el pasaje y uno oye que el Señor les dice a Pedro, Juan y Jacobo, vengan y manténganse cerca de mí orando porque estoy completamente angustiado, uno esperaría que ellos van a orar. Uno esperaría que ellos, como ven cómo el Señor se encuentra, se dedicaran profundamente a orar por él. Pero Jesús, después de una hora de estar orando que regresa, se encuentra que Pedro, Jacobo y Juan estaban durmiendo plácidamente. ¿Saben algo que a mí me impresiona en este pasaje? Es la manera en que el Señor se dirige a ellos. Dice Marcos, porque el Evangelio de Marcos me gusta como lo dice, Marcos 14:38, cuando él va y se los encuentra que todos están durmiendo, el Señor le dice, y dijo a Pedro, Simón, me llama la atención, que no lo llamó como Pedro, lo llamó como Simón. ¿Recuerdan ustedes que en la primera vez que él encontró a Pedro, le dijo, Simón, desde ahora en adelante te llamarás Pedro, porque significaba roca? Ahora Jesús le llama Simón. Les recuerda cómo al principio él era débil y que él lo transformaba para que fuera como una roca y fuera fuerte, pero con cariño el Señor, cuando lo ve durmiendo, parece que lo despierta y le dice, Simón, duermes. Y entonces con una expresión así amorosa le dice, ¿no has podido velar una hora? Y en vez de regañarlo, que yo sé lo que yo hubiera hecho, le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Casi que le está diciendo, te entiendo, te entiendo. Y me llama la atención porque yo me imagino lo que yo hubiera hecho o lo que yo hubiera dicho si yo llego y a los tres que yo les pedí que oraran por mí en el momento más difícil de mi vida, me los encuentro durmiendo plácidamente. Creo que hubiera sido un discurso bastante fuerte y le hubiera imprecado, no es posible. No dice que me aman, no dice que están a mi lado, no dice que no, Pedro, no dijiste que ibas a entregar tu vida por mí, ahora te pido que ores y te duermes totalmente. Pero el Señor no hizo eso. Dijo, Simón, duermes, no has podido velar una hora. Ora, oren, porque los tiempos son difíciles. Oren, que los tiempos. Y el Señor, sin pelear, con una compasión tremenda, vuelve otra vez a seguir orando. Y los discípulos, por supuesto, volvieron a dormirse. El Señor vuelve a orar, vuelve a tener la misma oración. Y cuando vuelve a verlos, ellos dormían de nuevo. Es interesante para mí que el Señor Jesucristo dice que cuando regresa la segunda vez que los ve durmiendo, dice la palabra en Marcos 14:38, porque es interesante leer este pasaje, cuando ustedes puedan leerlo en todos los evangelios, como que dice que la segunda vez dice que velad y orad para que no entréis en tentación. Esa fue la primera vez, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La segunda vez en Marcos 14:44, que no lo tienen ahí, el Señor les dice, y dejándoles se fue de nuevo. Así dice Marcos, que sucedió cuando fue la segunda vez. O sea que cuando el Señor va a verlos nuevamente, después de orar ya 2 veces y clamar al Señor, se los encuentra durmiendo otra vez. Y cuando los encuentra durmiendo otra vez, no los despierta,
no los regaña, no los amonesta, simplemente los deja dormir y va a orar. Y el Señor estaba inmensamente triste. Pero me parece que la lección que encuentro aquí es que el amor debe vencer siempre a la depresión y a la desilusión que enfrentamos a veces por las actuaciones inconsecuentes de nuestros hermanos. Es posible que algunas veces hayas orado, pedido a alguien que ore por ti y la persona no lo ha hecho. Es posible que a veces hayas necesitado que alguien esté a tu lado en un momento específico y los hermanos no lo hicieron. Todos hemos tenido experiencias de personas que nos han fallado, que nos han fallado mucho, que nos han casi traicionado. Creo que este pasaje nos enseña que el amor tiene que vencer siempre a la depresión y a la desilusión que enfrentamos a veces por las actuaciones inconsecuentes de los demás. Nosotros le hemos fallado a otra gente también. Otros nos han pedido que orásemos y no hemos orado. A veces otros han estado esperando nuestra visita y nosotros no les hemos visitado. Otros quizás necesitaban nuestra palabra de aliento y en algún momento nosotros tampoco se lo dimos. Entonces no podemos pasar la cuenta muy agriamente a nadie cuando nos falle, porque nosotros somos personas que también fallamos a los demás. Y esta para mí es la tercera enseñanza que yo veo. La manera en que el Señor con cuánto amor los trata, con cuánta paciencia, sin decirle ninguna palabra dura a ellos, solamente recordándoles que oren porque pueden entrar en tentación, porque el tiempo está difícil, porque lo que viene son experiencias muy difíciles para ellos, con un amor tremendo y con una compasión tremenda, Él vuelve a orar y a hablar con Dios, porque al final el consuelo no nos viene nunca de otras personas, el consuelo nos viene de parte del Señor. Allí en ese pasaje, aunque no se narra en el Evangelio de Marcos ni de Mateo, se narra solamente en el de Lucas, ocurrió la tremenda experiencia que, por cierto, Pedro y Juan y Jacobo se perdieron de verlo porque se durmieron. Si ellos no se hubieran dormido, hubieran tenido la tremenda satisfacción de ver cómo Dios envió un ángel para consolar a su hijo. Pero ellos estaban en otro mundo y por lo tanto no vieron esa experiencia única en la historia de la vida del Señor. Es que un ángel descendió del cielo directamente a consolarlo en el medio de su aflicción. Déjenme decirle que cuando otros que tienen que consolarnos no nos consuelan, Dios sí envía gente que nos consuele. Y a veces resulta que la persona que nos ayuda, que nos anima, que nos reconforta, es la que menos esperamos. Pero es la que Dios envía. Pero que Dios nos ayude no solamente a buscar apoyo en el momento difícil en hermanos, no solamente a decirle a Dios todo lo que sentimos cuando estamos tristes y nos sentimos desamparados, que nos seamos capaces también de tener misericordia hacia nuestros hermanos cuando en nuestros momentos difíciles no nos son fieles. Y cuando pensamos que estén preocupados, sufriendo al tanto de las circunstancias que nosotros vivimos, pues ellos están durmiendo plácidamente porque están cansados e ignorando nuestro sufrimiento. De la misma manera en que el Señor fue sincero para con Dios y de la manera en que fue sincero para con ellos, nosotros debemos de ser también compasivos con la gente que no nos alienta o nos ayuda en el momento que nosotros necesitamos. Porque es muy posible que tú y yo también en algún momento le hayamos fallado a alguien. La cuarta lección de este pasaje y la última para mí es que debemos seguir la voluntad de Dios aunque tengamos que enfrentar lo peor. Y esto es una enseñanza para mí muy importante en estos tiempos. Jesús había dicho en el versículo 39, si es posible, pasa de mí esta copa. Sabía él desde la eternidad que no era posible. No es que tuviera duda el Señor o el deseo de abandonar su misión. Es muestra para mí sencillamente de su humanidad. Se amedrenta ante la carga del pecado.
Y entonces dice Lucas capítulo 22, 44, de una manera muy, muy fuerte, dice Lucas, y orando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso es algo que nosotros nunca vamos a entender de todo lo que sucedió allí. Pero déjenme decirle que en aquella obra de Pensilvania, Jesús gritaba, clamando al Señor, un dolor intenso. Y para mí fue por primera vez tener realmente la visión de lo que ese momento para Jesucristo fue. No obstante, después de eso, después que sintió el consuelo del Padre, le falló el de los hermanos, pero siguió el del Padre. Con una serenidad tremenda el Señor dijo, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y les dice con una tranquilidad absoluta, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y para mí la cuarta lección de este pasaje es que debemos agonizar y sufrir, sí, y pedir a Dios ayuda y a los hermanos y todo cuando nos toque, pero tenemos que obedecer al Señor y ser obedientes a la voluntad de Dios para nuestra vida, cueste lo que cueste y venga lo que venga. Se nos ha llamado a obedecer al Señor. Algo que a mí me impresiona cuando yo termino este pasaje, yo pienso, no todo lo que vino después, vino todo el sufrimiento del Señor, vino su muerte, vino su enterramiento, vino su resurrección. Cuando Jesús se volvió a encontrar con los hermanos, busquen en la Biblia si hay alguna palabra de reconvención, porque todos ellos esa noche huyeron. No existe. Solo le dijo a Tomás, le dijo, necesitabas poner tu mano aquí para creer. Pero cuando vuelve a encontrarse con ellos otra vez, el Señor no les recuerda nada de lo que hicieron. No les recuerda que lo abandonaron. No les recuerda que salieron corriendo. No les recuerda que Pedro ni siquiera le negó. Cuando se encontró con Pedro, que Pedro se tiró al agua casi que para esconderse, cuando habla con él por primera vez, le dice, ¿me amas? Y qué interesante, le pregunta 3 veces si lo amó, como para que Pedro le pudiera decir 3 veces que lo amaba y que con eso borrara lo que había hecho antes, diciendo 3 veces que no lo conocía. Jesús no ocupó tiempo de su vida resucitada para reconvenir a sus discípulos por la manera en que ellos lo habían traicionado, lo habían abandonado o no habían orado cuando Él se los había pedido. Porque en su corazón solo había amor y compasión, porque los conocía, porque los amaba, porque Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Todos estamos viviendo momentos muy difíciles en la vida y no tenemos bueno, y algunas iglesias no tienen ni esto que tenemos ustedes, porque hay iglesias en Cuba que no tienen esta facilidad. Pero bueno, tenemos otras, está el teléfono, a veces hay grupos en los cuales podemos comunicarnos y tenemos que comunicarnos con la gente. Y si algunas veces no me contestan, o algunas veces no me oran, o algunas veces no están disponibles, pienso que la manera en que el Señor afrontó su momento tan difícil, con una confianza tremenda para con el Padre, para expresar y abrir su alma, con sus hermanos para hacerlo también, para pedir que orasen por ellos. Y cuando incluso le fallaron, continuar la relación, como si nada hubiera pasado, puede enseñarnos a nosotros en estos momentos difíciles. Porque yo me doy cuenta a veces, yo no puedo contestar todas las llamadas que tengo en el teléfono. Ya les digo, mi cuenta de teléfono en este mes fue una cosa terrible porque por llamar personas y a veces reviso mi grupo de WhatsApp y entonces es tanta gente que, bueno, déjenme esto, lo que sí hice fue quitar las notificaciones al teléfono porque si no era tan, y entonces lo que busco es mis momentos para contestar y para tener, porque necesitamos eso ahora, lo necesitamos. Y a veces puede ser que como estamos angustiados, estamos deprimidos, y entonces pues nos encerremos un poco en nosotros y no aprovechemos todas las posibilidades que tenemos, a pesar del distanciamiento social que existe, para poder sentir a los hermanos que les amamos
incluso que les perdonamos cuando nos fallan. Que si no me escribieron, no estoy molesto porque no lo hagan, que si no me contestaron hace 3 días, pues no, porque al final el espíritu de amor, de compasión, de perdón y de buena voluntad y de gracia que el Señor Jesucristo manifestó con sus discípulos en esta experiencia nos sirve para que nosotros también seamos capaces de hacer lo mismo. Yo le pido al Señor que me ayude a que yo pueda hacerlo y que cuando pueda encontrarme con alguien en este tiempo pueda tener una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de cariño, una palabra de comprensión y una palabra de gracia, porque pienso que es lo que necesitamos en este tiempo tan difícil para que como creyentes en el Señor, nuestro testimonio, nuestra fe, nuestra manera de comportarnos pueda ser también motivo de inspiración y de bendición para todas las personas. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí ha sido una tremenda bendición compartir con ustedes este culto y tener esta oportunidad de ver las caras de algunos que conozco de antes, otros que estoy conociendo ahora, y compartir con ustedes juntos este precioso pasaje de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Señor, por la mañana hermosa que hemos tenido de adoración, de mensaje de tu palabra, de compañerismo unos con otros. Todo esto nos alienta, todo esto levanta nuestro ánimo, nos llena de fe. Pedimos tu bendición para quienes están ahora sufriendo, tanto aquí en Uruguay como allí en Cuba, están sufriendo por causa de toda esta pandemia. Oh Dios, tú has permitido todo esto con propósitos que son propósitos eternos y para que nos volvamos a ti de corazón. Bendice, Señor, cada familia. Bendice a cada uno que ha participado en esta mañana de este servicio. Pedimos tu bendición para el pastor Alberto González, para su esposa, para su familia, que les guíes en este tiempo difícil. Gracias por el ministerio fructífero que les has dado tantos años. Nos encomendamos ahora a ti, Padre bueno, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.